Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Por el Dele. Hoy vamos a hacer un simulacro de la prueba oral, la prueba número 3. Y para ello tenemos a Manuela desde Alemania que nos va a ayudar con esta tarea. Ella va a hacer el simulacro y quiero empezar primero dándole las gracias a Manuela por su tiempo, por su generosidad y por enfrentarse a este reto que no deja de ser un reto. Ella tiene el examen de DLC2 a un mes aproximadamente desde que estamos grabando esto, aunque se publicará en un tiempo después. Ujú, Bueno, pues vamos a empezar entonces con el examen, Manuela. Y para sí, empezar, hacemos siempre una pequeña fase de romper el hielo, ¿vale? Entonces nos metemos en modo examen. Hola, ¿qué tal, Manuela? ¿Cómo estás? Bienvenida al examen. pues hola Mar, estoy súper bien, un poco nerviosa, claro, pero creo que es muy normal. Manuela, cuéntame brevemente desde cuándo llevas estudiando español y por qué comenzaste a estudiarlo. Pues yo llevo practicando más o menos 15 años, creo. Empecé por dos razones. Primero, porque quería leer un libro de Gabriel García Márquez en español y porque quería conocer a gente que no tuviera hijos pequeños como yo, que vale, quería hablar de otras cosas y por eso empecé. Sí, Salir un poco de esa temática, ¿no? Que a veces te exacto, puede exacto. consumir. Ujú. Ujú, exacto, exacto. Sí. Genial, Manuela. Pues estas preguntas no son evaluables, por supuesto. Ahora sí, vamos a empezar con el examen. El Ujú, examen consta de tres tareas. En la primera tarea vas a hacer un monólogo que te has preparado entre dos temas que te han dado a elegir en la sala de preparación. Has podido preparar exacto. uno de ellos. Luego la tarea 2 consiste en preguntas acerca de la temática de la tarea número uno. Y Ujú, la tarea número 3 es una negociación. Cada tarea dura entre 5 y 6 minutos. Para la primera tarea has elegido el tema de la economía de la atención, exacto. Ujú, ¿vale? sí. Y tienes unas pautas a seguir, has tenido que leer dos textos y visualizar un gráfico y una infografía. Ujú, ujú, Pues sí. cuando quieras, Manuela, puedes comenzar con el monólogo y tienes eso, entre 5 y 6 minutos para realizarlo. Pues sí, yo he elegido el tema de la economía de la atención y del impacto social respecto a la conexión permanente a Internet, porque es un tema muy actual que creo que nos afecta a todos. Y es que nuestra vida ha cambiado mucho desde que se crearon las primeras plataformas y las redes sociales. Antes quedábamos con nuestros amigos, hablábamos con ellos, y ahora nuestra mejor amiga es la pantalla. Es decir, que estamos conectados de la mañana a la noche. Leemos noticias, vemos vídeos cortos, compramos en internet. Y entramos en las redes sociales porque queremos saber cómo les da la vida, o les va la vida, perdón, a las personas a las que seguimos. Am, sí, hay millones de posibilidades para pasárselo muy bien, y no nos damos cuenta de que el tiempo pasa volando. Y veces o muchas personas no piensan o no tienen claro que Internet es un gran comercio. Es decir, que los canales, las plataformas, en primer lugar, quieren vender. Am, Quieren que nos quedemos un rato en su canal o en su página web. Am, sí, también quieren sacar información de nuestro comportamiento en Internet para analizar.
nuestros hábitos y para mandarnos publicidades personalizadas, por ejemplo. Um, a veces nos quieren manipular o influir de una manera muy sutil y tienen que competir para capturar nuestra atención, porque um, Internet rebosa de publicidades y información y nosotros vamos yendo de página en página y por eso es muy importante que pongan titulares llamativos que muchas veces son muy provocativos porque cuanto más llaman la atención o sí, más rápido llegan al cerebro. Y es que la capacidad del cerebro de trabajar información es muy limitada, así que pues hacen todo lo que puedan para, sí, para engancharnos. Nosotros lo que hacemos, por desgracia, es que compartimos mensajes con nuestros amigos y sin verificarlos. Es decir, que no tenemos tiempo para hacerlo y porque sí, leemos mucho y nos parece interesante casi todo y nuestros amigos confían en nosotros y por eso tampoco verifican lo que les mandamos. Um, y pues muchas veces así una información que quizás tenga un matiz manipulador se hace viral. Um, es decir, que no nos damos cuenta de que así nuestra perspectiva, nuestra manera de cómo vimos la vida cambia. Y sí, me parece un gran problema. Um, pues es un problema que uno de cada cinco usuarios no sabe verificar. Y eso que hay señales muy eh, obvias que nos pueden ayudar a identificar eh, mensajes engañosos, para decirlo así. Y es que, por ejemplo, cuando un mensaje, cuando el lenguaje es muy simple o cuando transmite una urgencia, es decir, que cuando pone cómpralo ahora, date prisa, cosas así, es muy probable que esta oferta no sea muy seria. Sí. Además, eh, nos quieren manipular, em, ponen emoticonos, perdón, eh, para influirnos, para transmitir un sentimiento. Am, vale, sí. Y eh, otro tema, otra señal es si, por ejemplo, faltan fuentes confiables o si falta el autor. Eh, sí, entonces, sí, en ese momento deberíamos estar atentos a, sí, a una posible manipulación. Am, pues ahora se discuten medidas am, para, para apoyar al usuario para que retome el control. Y es que se habla de filtros configurables, por ejemplo, o de desactivar recomendaciones automáticas que creo que
ya es posible, pero no soy una experta. Y también discuten contratar con auditorías externas que podrían intervenir en un debate público sensible. Por último, piensan y que me parece lo más importante de todo, en una alfabetización mediática. Es decir, que em, es importante que todos los usuarios sepamos verificar, que sí, que sepamos qué hacer con la información que nos llega y pues si todos supiéramos las herramientas, les faltaría la base a, a- a los autores de los mensajes con los que nos quieren manipular. Vale, con eso terminamos la tarea número uno y a Ujú, continuación pasamos a la tarea número dos y procedo a hacer algunas preguntas relacionadas con todo esto que acabas de comentar. ujú. Em, la primera pregunta es la siguiente. Observo que con frecuencia se demoniza a las plataformas de redes sociales, el contenido. Pero ¿hasta qué punto piensas tú que la responsabilidad de esta adicción o de parar la adicción es de esas mismas plataformas, de las empresas de contenido, o es una responsabilidad quizás política o individual del usuario? Pues yo sí creo que gran parte de la responsabilidad eh, es sí, de de las plataformas, de lo que ponen, am, porque sí, como he dicho, la mayoría de los usuarios no sabe, am, pues no sabe cómo trabajar todo lo todo el contenido. Y por eso sí, me parece muy importante que el gobierno y las plataformas regulen el contenido de lo que se lee en Internet, sí. Ujú. Vale. ¿Y hasta qué punto podría confundirse esta regulación con también la censura, ¿no? Hay una línea bastante Um, débil, quizás, ¿no? Entre sí, moderación y censura. muy Mm, débil, porque claro, que la libertad de opinión es un derecho y cualquier censura nos parece pues, mal. Pero si pensamos en todo lo que, que les pasa a muchas personas en Internet, que pues si hablamos del bullying o de la discriminación, por ejemplo, así, aquí sí creo que es imprescindible que haya un control, que claro que es una censura, pero Am, sí, la pregunta es cómo se puede hacer, ¿no? Porque un contenido, un insulto leído, ya, pues el daño ya está hecho en el momento. Entonces, no sé cómo conseguirlo, pero sí creo que tenemos que trabajar eh, en eso, sí. ujú. Con la inteligencia artificial, ¿no? A lo mejor se puede crear algún Sí, tipo de sí, revisor, pero algoritmo, sí, exacto, un pero algoritmo, ¿quién pero es muy controla la complicado. inteligencia artificial, no? Es, 100%. vale, sí. Y no estamos hablando de un círculo íntimo, sino estamos hablando de todo el mundo y pues no sé cómo sí, trabajar este problema, pero Es sí, es complejo. muy complejo, sí, exacto. Mm. Ujú.
Muy bien, y también quería preguntarte sobre tu opinión acerca del impacto que tiene el consumo de contenido tan constante, ¿no? En la salud mental, en el estado de bienestar en general de la población. Sí, Si quieres hablar de tu caso, o en general lo que vale. percibes Pues yo en la sociedad. en general, pues claro, la conexión permanente nos afecta muchísimo. Tenemos la sensación de que descansamos, pero en realidad el cerebro tiene que trabajar todo el día, sí, tiene que estar atento y claro, nos cansa muchísimo y por eso creo que sería muy buena idea que aprendiéramos a desconectarnos a veces, porque eso eh, no le sirve para la salud mental, ¿no? Y Ujú. yo, claro que yo también busco información en Internet y pues de las redes sociales casi solo uso WhatsApp, que claro que me facilita mucho la vida. Así estoy en contacto con mis amigos frecuentemente, pero pues yo crecí en un tiempo en el que no había internet y por eso sé aprovechar del tiempo libre sin estar conectada. Qué bien, que no tengas esa dependencia, ¿no? Porque creo No, que no, las no personas que tanto, han no nacido tanto. con el Claro, internet. claro que a mí también me faltaría algo si no me pudiera conectar, eh, pero vale, no sufriría mucho, no creo. Muy bien, pues con esto terminamos con la tarea número 2 y vamos Mm, a pasar a la tarea número 3. En la tarea sí, número 3 vamos a estar entre 5 y 6 minutos. Vamos a estar negociando en una primera fase para ver cuál de los dos titulares es más idóneo para presentar ujú, a un ujú, debate. ujú, ujú. El contexto es que nosotras somos parte de una mesa ciudadana y tenemos que Ujú. elegir pues cuál de estos dos titulares llevar a una próxima sesión en el ayuntamiento. Te doy un minuto para que puedas leer los titulares y a continuación Sí, ujú, ujú. podemos debatir. Pues empezamos ahora con la tarea número 3 y quiero preguntarte de estos dos titulares, ¿cuál piensas que deberíamos presentar a la mesa? Pues me parecen muy interesantes los dos temas, pero am, me gustaría hablar del peaje urbano, porque creo que aunque el tema de los solares vacíos también es interesante y sería importante realizarlo, pero creo que el peaje urbano y todo lo que tiene que ver con el tráfico y también con el transporte público que tiene que ver para mí, con todo eso, creo que este tema afecta a mucha gente y por eso sí, y es un tema que en realidad me, en el que estoy pensando mucho. Ujú. Sí. Entiendo tu punto de vista, pero también considero que, a diferencia del titular 2, a lo mejor es algo a lo que está todo el mundo un poco más habituado, ¿no? Por eso Ujú, me llama menos la atención y quizás llevar el otro titular es más interesante porque puede resultar más original. No sé qué ujú. piensas. El tema del peaje, dices, No, o no, de los solares, perdón. me refiero a que el tema de los solares vacíos y Mm, convertirlo en huerto mm, urbano, a mí me mm, resulta más original. No sé cuál es tu mm. opinión. Más original. Ujú. Para llevar al Ah, debate. am, pues
claro que hay muchos aspectos interesantes y si pensamos en todos los lugares vacíos y en el ambiente, claro que sería interesante debatirlo, pero sigo pensando que el tema del peaje es más urgente, para decirlo así, Ujú, porque sí, depende mucho de, pues es muy importante am, que encontremos una solución respecto al tráfico. Y ujú. vale, por eso. Ujú, Vale, pues entonces en este caso también coincido en que sí, este tema es de más prioridad, 100%, y ujú, quizás el otro puede generar más polaridad, ¿no? Porque sacar esos terrenos, o sea, tenemos que expropiar los terrenos o se tiene que ujú. pedir permiso a las personas que lo tengan abandonados, ¿no? Es un poco, es más Incluso político, ¿no? Mm, incluso se podrían unir los dos temas, porque yo creo que el uno tiene que ver con el otro. Serían dos medidas que nos ayudarían mucho a mejorar. em, claro, pero como solamente podemos elegir una en sí, este caso, pues sí, podemos elegir si te parece bien la que has propuesto al sí, principio, ¿no? La sí. del peaje Ujú. urbano. Y quería preguntarte si esta medida piensas que puede traer beneficios a corto o largo plazo o a lo mejor puede causar mucho rechazo porque habrá personas que estén acostumbradas a transportarse en coche por el centro o que vivan Sí, allí. claramente, seguramente habrá gente que no estaría a favor, pero hay que darles buenas alternativas. Por ejemplo, pues aquí en mi ciudad las carreteras rebosan de coches y me parece increíble pues increíble en sentido negativo que en muchos coches solo hay una persona. Am, y pues yo, respecto al peaje, am, claro, si la gente tiene que pagar, tiene que ser más atractivo ir, por ejemplo, en autobús. Ujú, Aquí, pues yo conozco el ejemplo, o sea, el ejemplo de minibuses que van muy frecuentemente al centro, que conectan también los barrios que están más lejos del centro con el centro. Y pues sí, se podría, claro que es necesario que haya una reestructura del transporte público, porque si no puedes ir en coche o si tienes que pagar, ¿vale? Entonces, o tienes que ir en bici, es decir, que habrá que construir más carriles bici, o ujú. tienes que ofrecer un, eh, tienes que ofrecer la posibilidad de ir en autobús y Claro, incluso ujú, subvencionar, ¿no? También podríamos pensar en, vale, ponemos un peaje, pero con el dinero que recaudamos del peaje podemos exacto, subvencionar el transporte público, hacerlo más barato, eso, más asequible, ¿no? Incluso gratuito si llegamos a recaudar lo exacto. suficiente. Sí, y yo creo que respecto al centro comercial, a la zona peatonal, am, habrá muchos beneficios porque am, la gente puede ir andando de tienda en tienda eh, muy relajada, sin el ruido del tráfico. Y claro que pues ahora hay muchas tiendas pequeñas que tienen que luchar porque no hay mucha gente, pero sí es muy atractivo para, pues, para ir a la ciudad, para comprar. Em, Sí, toda la vida
pues la, el centro eh, estaría mucho más vivo Puede y ser, vale, por eso yo solo veo beneficios y ventajas. Exacto. 100%. Muy bien, pues con esto terminamos con la tarea número 3 y con esto también terminamos con toda la prueba Ujú. oral. Muchas gracias, Manuela, por presentarte. De verdad, gracias por tu tiempo y por prepararte para el simulacro. Pasamos ahora a la evaluación de este simulacro de la prueba oral del examen de DLC2, pero antes descárgate el modelo entero de prueba oral para poder practicar en casa, ver los materiales y también poder seguir mejor esta evaluación. Sobre la evaluación debes saber que el entrevistador o la entrevistadora te va a poner una sola nota, una calificación general, se le llama holística y esta calificación supone el 40% de la nota. El 60% restante te lo pone el calificador o la calificadora, que es una segunda persona que también está en la sala del examen con la que tú no interactúas. Esta persona te da 4 notas diferentes dentro de cada una de las tareas. Estos son los criterios de fluidez, corrección, alcance de vocabulario y también mediación o cumplimiento de la tarea. Todas las tareas valen lo mismo dentro de ese 60%, es decir, dentro del 60% la tarea 1 vale un 20%, la tarea 2 otro 20% y la tarea número 3 otro 20%. Y dentro de cada tarea ya te he dicho que se te pone una nota diferente para cada uno de los 4 criterios, pero los 3 primeros criterios, fluidez, corrección y alcance de vocabulario, comprende un 4,4% de la evaluación de esa tarea y el cumplimiento de la tarea o mediación supone el 6,8% de esa tarea. Es decir, el cumplimiento de la tarea en general dentro de ese 60% vale el 34%. Te dejo un cuadro en pantalla para que lo entiendas mejor. Para evaluar a Manuela voy a empezar con la escala holística y como entrevistadora situaría la intervención de Manuela en la banda número 1. Tenemos 4 opciones, 0, 1, 2 y 3 y el 2 o por encima de 2 se considera como apto y por debajo del 2 se considera como no apto. No pasa nada si un criterio lo tienes como no apto, es decir, con 1 o 0, que si al final la media te da 2 o superior, esa prueba la tienes aprobada. Me ha sido difícil situar a Manuela, no voy a mentir, sin todavía entrar mucho en detalles sobre las escalas. Mi impresión general es que Manuela tiene buen contenido, lo que pasa que no está al nivel de C2 todavía. Sobre todo me falta ver más precisión en cuanto al léxico, también a las estructuras gramaticales que elige, mayor control de su discurso, saber estructurar sus ideas mejor de una manera más lógica, más fácil de seguir para la persona que esté escuchando y también tener mayor fluidez. De lo que más destaco del examen es que se ha llenado de demasiadas pausas para el nivel de C2 y pausas que no son naturales, son para pensar en qué término utilizar, son para replantearse cómo conjugar el verbo. Ese tipo de pausa bloquea muchísimo la fluidez. En general, aunque conoce la dinámica del examen y sí puede llegar a cumplir con las pautas, no lo hace con la precisión y naturalidad que requiere este nivel. En la banda 1, esto es lo que se dice, lo pongo en pantalla. No estoy de acuerdo con lo que comienza diciendo la banda número 1. Dice, realiza una exposición que no sigue adecuadamente los puntos propuestos o en la que falta información o relación entre las ideas. No creo que el problema sea que no sigue los puntos dados o que le falte información. Creo que la información está ahí, creo que entiende bastante bien el material de entrada, lo que tiene que hacer en cada tarea, pero la forma, la manera de comunicar esa información no es la más adecuada en este nivel. A continuación se dice que su discurso es claro, estructurado, fluido y no creo que sea el caso en este simulacro que ha hecho Manuela, pero por no cumplir esto no quiero bajarla a la banda 0, porque la banda 0 dice que su exposición se limita a resumir algunos puntos y que no responde de manera clara ni pertinente al entrevistador. No creo que esté en la banda 0, pero tampoco puede estar en la banda 2, donde se dice que su discurso es fluido, claro y está bien estructurado. Tiene un repertorio lingüístico que le permite elegir los elementos adecuados
para formular con claridad lo que quiere decir. Muestra un alto grado de corrección aunque comete algún error esporádico y su pronunciación es clara. Interactúa y contribuye al progreso de la negociación dialogando con su interlocutor de manera adecuada, pero en ocasiones vacila o necesita tiempo. Utiliza para ellos elementos lingüísticos, claves no verbales y de entonación. Esto de que necesite tiempo, de que vacile antes de contestar, incluso que necesite alguna aclaración, es el caso de la intervención en este simulacro. No podría colocar a Manuela en la banda número 2 también por el descriptor que aparece en ella, que dice que interactúa llevando la iniciativa con facilidad y destreza. No creo que es el caso de esta intervención. Vamos a ver ahora cuál sería la nota que saca Manuela en cada uno de los criterios dentro de cada tarea. Empezamos por fluidez. En fluidez he dado a Manuela la banda 0 en la tarea 1, también en la tarea 2 y para la tarea 3 la he subido a la banda 1. Como ves, cada tarea puede tener diferente nota en cada criterio según cómo sea el desempeño del estudiante. Leamos el descriptor de la banda 0 que dice así: generalmente se expresa con un ritmo bastante uniforme, pero en ocasiones duda mientras busca estructuras o expresiones y puede hacer alguna pausa larga. Su pronunciación es inteligible y su acento o su articulación no dificultan la comprensión o apenas lo hacen. Manuela no tiene un acento marcado, fuerte, que impida comprender lo que está diciendo. El problema viene de las pausas largas, de parar el monólogo en el caso de la tarea número 1 para pensar en estructuras, en vocabulario. Lo mismo le sucede en la tarea número 2. Esto cambia a la tarea número 3, donde las pausas ya son más breves. Hay más espontaneidad y se aprecia que está comunicándose sin tanto esfuerzo como sí en la tarea 1 y en la tarea 2. Sí que incluso en la tarea número 3 pierde de manera puntual la fluidez del discurso, por eso no puedo colocarla en la banda 2. Para cerrar, en todas las tareas, pero menos en la tarea número 3, hay pausas, reinicios, interrupciones para pensar en palabras, en estructuras, en verbos. No son las pausas naturales del habla, y en las tareas 1 y 2 esa falta de fluidez es más constante. Sin embargo, en la tarea número 3 sí que es más puntual y se nota que tiene más facilidad. Pasamos ahora al criterio de corrección. Para la tarea 1 he situado la intervención de Manuela en la banda número 2, apta, pero para las tareas 2 y 3 he colocado la corrección en la banda 1. Creo que este ha sido el criterio que más me ha costado decidir. He tenido que escuchar varias veces la intervención de Manuela porque realmente no lo tenía claro, ya que no se aprecian muchos errores. No es que se esté confundiendo constantemente, pero sí que siento que no hay estructuras lo suficientemente avanzadas como para situar la corrección en bandas superiores en este caso. Vamos a leer la banda 2 de corrección, que es la puntuación que le he puesto para la tarea número 1, y dice: mantiene un consistente dominio gramatical incluso cuando utiliza elementos complejos, o su atención está pendiente de otros aspectos como por ejemplo de la planificación de las reacciones del interlocutor. Apenas comete errores más allá de pequeñas inconsistencias propias de la improvisación y la lengua oral. Este sí es el caso de la tarea número 1, donde también al ser un monólogo y estar un poco más preparado, pues sí que ha introducido estructuras más complejas, no lo suficientemente complejas como para situar su intervención en la banda número 3. En la tarea número 3 sí que hay errores más evidentes, pero son errores por sobrecorrección. Primero dice la estructura bien y luego la corrige y la corrige mal. Como cuando dice conozco y se corrige, dice sé el ejemplo de. Aquí la estructura correcta y con mejor matiz sería conozco. O cuando dice están más lejos del centro y se sobrecorrige y cambia a con el centro. En la tarea número 2 la gramática que utiliza es bastante más simple que la que utiliza en la tarea número 1, por eso no puedo ponerla en la banda número 2 y hay alguna estructura que empieza y no termina. Pasamos ahora al criterio de alcance. Para el alcance he situado la intervención en la banda número 1 para todas las tareas. Para estar en la banda número 1 tiene que cumplir con el descriptor que enuncia lo siguiente: su repertorio lingüístico es amplio, lo que le permite expresarse con claridad y con un estilo apropiado. Sabe expresarse de manera coloquial si es el registro esperado en esa situación comunicativa. Puede precisar sus opiniones y afirmaciones, aunque en algún momento puntual cometa imprecisiones léxicas o tenga que usar circunloquios o buscar expresiones.
Un circunloquio es cuando no sabemos una palabra y hacemos un rodeo para explicar esa palabra y no decirla de manera explícita. El caso de Manuela en esta intervención es que ella sí tiene un repertorio léxico especializado que en ocasiones sale a la superficie y eso juega en su favor, pero hay también imprecisiones o elecciones poco naturales, utiliza palabras y por palabras también me refiero a su elección de verbos que son más generales, más básicos, no son tan avanzados. Por ejemplo, en la tarea número 1 dice las plataformas quieren que nos quedemos un rato en su página web, o lo que comenta al principio, antes quedábamos con nuestros amigos, quedábamos con ellos, hablábamos con ellos y ahora nuestra mejor amiga es la pantalla. Es decir, que estamos conectados de la mañana a la noche. También puede ilustrar este caso de no utilizar un vocabulario específico la siguiente frase cuando dice hay millones de posibilidades para pasárselo muy bien y no nos demos cuenta de que el tiempo se va volando. Un ejemplo de una lección que no es que no se comprenda, sino que no es lo suficientemente avanzada tampoco en la tarea número 2, en la frase que dice la mayoría de los usuarios no sabe cómo trabajar todo el contenido. Trabajar no es muy específico en este caso. O cuando utiliza otra vez un término bastante amplio como bien, mal, en la frase cualquier censura nos parece mal. Pero si pensamos en todo lo que les pasa a muchas personas en internet, si hablamos de la discriminación, el bullying, sí está utilizando palabras específicas del tema, pero no son lo suficientemente avanzadas. Pasemos ahora al criterio de mediación y cumplimiento de la tarea. Para la tarea número 1 he situado su intervención en la banda 2, para la tarea número 2 la he situado en la banda 1 y para la tarea número 3 la he situado en la banda 2. En la tarea 1 el mayor problema del discurso es lo poco cohesionado que se siente. Sí que cubre con todos los puntos de las pautas, por eso no puedo ponerla en la banda número 1. En la banda número 1 se especifica que realiza una exposición que no sigue adecuadamente los puntos de las pautas. No es su caso, pero sí que aunque están dentro del discurso, no están presentados de una manera cohesionada. Manuela salta de un punto a otro sin transición, sin dejar claro cuando empieza un punto, termina el otro. En cuanto al primer punto de las pautas, sí que es cierto que de alguna manera nos está explicando en qué consiste la economía de la atención, pero no lo enuncia de forma clara. Aunque la describe, no dice en ningún momento que la está describiendo. Sí que transmite la información de la fuente, ha sabido identificar qué es lo importante de ellas. Por eso no está en la banda 1, pero me ha hecho también dudar eso, si ponerla en la banda 2 o bajarla a la banda 1 por el tema de la presentación de ese discurso. Para mejorarlo debería ser más clara en cuanto a los bloques de ideas que está presentando y debería relacionar mejor las ideas entre sí, pasar de una idea a otra con algún tipo de transición. A veces empieza un tema nuevo diciendo nosotros lo que hacemos es enviar información a nuestros amigos, cuando no estaba hablando de eso anteriormente, no está presentando debidamente el tema de enviar contenidos a amigos, familiares sin verificar antes la realidad de ese contenido. También en otro momento introduce el tema diciendo pues ahora se discuten medidas para apoyar al usuario para que se retome el control, y es que se habla de, aquí está cambiando de tema, está introduciendo algo nuevo, pero no es la mejor manera de introducirlo. Además parece que está describiendo una parte de los materiales en vez de integrar esa información a su monólogo. Sí considero que está en la banda 1 para la tarea número 2 y la banda 1 dice lo siguiente: responde a las preguntas sin apoyo del entrevistador. Aunque en alguna ocasión amplía, argumenta, desarrolla y aporta ejemplos sobre los temas que solicita el entrevistador, en otras es breve o poco eficaz. Y esto encaja con la intervención que ha hecho en la tarea número 2, donde sí que ha respondido a las preguntas que le he hecho, pero lo ha hecho de una manera bastante breve, ha tomado tiempo por la falta de fluidez, pero las respuestas no son del todo eficaces, no para el nivel de C2. Hay un momento en el que sí responde y amplía la información cuando está hablando del impacto en la salud mental y expone también su experiencia personal. Sin embargo, no responde bien a la primera pregunta. La respuesta es ambigua, no está bien justificada. Empieza comentando que considera
considera que es responsabilidad de las plataformas, entremete la facilidad que tiene el usuario para engancharse a estas plataformas y sigue diciendo que por ese motivo gobierno y también plataformas deberían regular el contenido. Pero las ideas no están bien relacionadas, no se entiende claramente la respuesta, ya que está presentada de forma demasiado ambigua y no está bien justificada. Tampoco está bien resuelta ni justificada su respuesta en cuanto a mi pregunta sobre la censura. Con respecto al cumplimiento de la tarea número 3, he colocado la intervención en la banda número 2, ya que si elige una opción, la justifica, rebate, pide una aclaración cuando no entiende, no pasa nada, propone una alternativa, responde a las preguntas y aporta ejemplos y soluciones. Ha estado bastante bien cuando ha puesto como ejemplo su ciudad y también en un momento ha ampliado la información proponiendo una alternativa a un problema. En general, en esta tarea conversa con facilidad, colabora con la interlocutora e intercambia opiniones de una manera más natural que en las otras tareas. Mejoraría si tuviera más iniciativas, si me hiciera preguntas también al respecto del tema y si en la primera parte hubiera negociado con más argumentos. No la coloco en la banda número 1 porque sus opiniones sí que son claras. Con esto llegamos al fin de la evaluación de este simulacro. Manuela, otra vez muchísimas gracias por haberte ofrecido hacer este simulacro. Por supuesto que hay margen de mejora dentro de este simulacro, pero también hay mucho potencial y este es el resultado de una prueba concreta en un momento concreto con un tema concreto. No quiere decir que siempre vaya a salir así. Estoy segura de que este vídeo es muy útil para todos porque está muy bien centrarse en las cosas que uno hace bien, por supuesto, pero también poner el foco en esas cosas que se deberían mejorar y viendo cómo otro estudiante se equivoca en algún sentido, también puedes tú mismo, tú misma reflexionar sobre esos errores y ver si haces algo similar para evitarlo. Te dejo abajo en comentarios y también en la descripción de este vídeo el enlace para que te puedas descargar esta prueba y también te dejo enlazado mi curso de DLC2 donde te explico todas las tareas con detalle, te doy también mis consejos y estrategias como examinadora y estoy disponible para resolver todas tus dudas. Por último, encontrarás enlazados también mis libros de DLC2, uno con 4 modelos de todas las pruebas del examen y otro con 10 modelos solamente de prueba oral, porque sé que es una prueba que hay que practicar con temas diferentes y sobre todo con temas que son bastante recientes y actuales. Muchísimas gracias por estar aquí, suscríbete al canal si quieres saber más sobre el examen de DELE, un abrazo y mucho éxito con el DLC2.